Bienvenidos a este ejercicio sobre micropilotes. El ejercicio tiene el siguiente enunciado. Al acabar tus estudios universitarios te colegias y te encargan una gran reforma y ampliación como graduado de edificación. En ella, durante el transcurso de las obras, se observa que en un terreno en el que había que cimentar una zapata superficial de la que no se había realizado estudio geotécnico por estar en uso durante la fase de proyecto, el terreno no es adecuado para zapata superficial proyectada y se decide disponer un encepado de 9 micropilotes de 30 centímetros de diámetro, tal y como aparece en la figura. La figura está aquí. Este es el encepado en planta y la disposición de los micropilotes. El pilar sobre el encepado es de 40 por 40 centímetros y los esfuerzos a los que está sometido el pilar son un axil de 30 toneladas de peso propio, más cargas permanentes y 30 toneladas de sobrecargas, con una excentricidad E sub x de 0,2 metros. La carga está descentrada 20 centímetros hacia la izquierda del centro del encepado. La distancia entre los ejes de los micropilotes es de 1 metro, el hormigón de los micropilotes y del encepado es de resistencia FCK 25 megapascales, el acero es B500S, gamma sub G 1,35, gamma sub Q 1,5, gamma sub C del hormigón 1,5, gamma sub S 1,15 y la densidad del terreno es gamma sub T de 20 kilonewtons por metro cúbico. El ángulo de rozamiento interno del terreno, phi, es igual a 30 grados y se te solicita como técnico que propongas una longitud adecuada de los pilotes. Con el fin de simplificar los cálculos, se te sugiere que debes considerar que el encepado se comporta como un sólido rígido, que la gravedad es aproximadamente 10 metros segundo cuadrado, que la cohesión del terreno es prácticamente nula, que los micropilotes son perforados de sección circular de hormigón armado in situ e inyección única, por lo que no es necesaria no existirá presión de inyección si utilizases la guía de micropilotes de carretera, guía que no vas a utilizar porque se te pide que utilices el código técnico de edificación para evaluar la resistencia a hundimiento de los micropilotes, mediante la solución analítica que propone el código técnico, y que no tengas en cuenta la resistencia por punta. No tengas en cuenta el peso propio del encepado para evaluar la tensión vertical de trabajo del terreno ni para evaluar las cargas sobre los micropilotes. Para la seguridad al hundimiento del pilote toma como gamma sub R igual a 3. Para evaluar tus conocimientos al respecto de este problema se te pide A. ¿Cuál es el axil característico del pilote A? El pilote A es este de aquí. B. ¿Cuál es el axil característico del pilote B? Que es este de aquí. Y ¿cuál es el axil característico del pilote C? Que es este de aquí. Y por último, ¿qué longitud necesita el pilote A para soportar su carga y cumplir con el estado límite último de hundimiento según el código técnico de edificación? Bien, voy a empezar por el pilote B, que sería el más sencillo, porque este axil lo que está generando es un axil en este sentido y un momento en este sentido. El momento vale el axil, que es de... Bueno, voy a suponer que el axil es de 30 toneladas más 30 toneladas, es decir, 600 kilonewtons, suponiendo la gravedad 9,8, en vez de 9,8 metros segundo cuadrado, 10 metros segundo cuadrado, tal y como me dice el enunciado. Luego, el momento será igual a 600 kilonewtons multiplicado por 0,2 metros, que es 120 metros kilonewton. Con este axil y este momento me doy cuenta que el axil se reparte en todos los pilotes por igual, pero el momento se reparte a compresión en estos pilotes y a tracción en estos pilotes de aquí. Y estos pilotes, al estar justo en el centro, en el eje en el que se aplica este momento flector, no reciben ningún efecto debido a este momento flector. Luego el axil que se lleva al pilote B, axil característico del pilote B, se puede calcular como 600 kilonewtons dividido entre 9 pilotes. Entonces, el axil que se lleva al pilote B es 66,6 kilonewtons a compresión. El axil que se lleva al pilote A es fruto del axil que viene al encepado más el momento que viene al encepado. Y lo podemos calcular
como hemos visto antes, el efecto del axil es para todos por igual, de compresión, más este momento comprime esta banda de pilotes de aquí y tracciona esta banda de pilotes de aquí, comprime estos pilotes y tracciona estos pilotes. Luego, si he considerado compresión positivo, el efecto del momento en este caso es también de compresión, por lo tanto positivo, y es de 120 metros kilonewton dividido entre 2 metros, que es la distancia entre este eje de pilotes y este eje de pilotes, 2 metros, y por 3 pilotes en cada fila de pilotes. Luego en este pilote tendré un axil de compresión que valdrá 86,6 kilonewtons en este pilote, a compresión. Por otra parte, en el pilote B, perdón, en los pilotes de la línea del pilote C, estos pilotes de aquí, tendré un axil característico, que será la compresión producida por el axil, menos la tracción, porque aquí considero la tracción negativa, la tracción producida por el momento flector, que será del mismo módulo y signo opuesto que la compresión que se generaba en el pilote A. Por lo tanto, será 120 kilonewtons por metro dividido entre 2 metros, que es la distancia entre el par de elementos que soporta o filas de elementos que soportan este momento flector, y por 3 pilotes, dividido entre 3 pilotes porque cada fila tiene 3 pilotes. Y esto sale, como no puede ser de otra manera, 46,6 kilonewtons también a compresión, porque es mayor la componente de compresión producida por el axil que nos viene al pilar que la tracción producida por el momento que nos viene al encepado, nos viene desde el pilar, mejor dicho. Bien, hasta aquí hemos evaluado qué le sucede a este pilote, qué cargas tiene que soportar este pilote, qué cargas tiene que soportar axiles este pilote y qué cargas axiles tiene que soportar este pilote debidas a este axil característico que se separa 2 metros del eje. Pero lo que le sucede a este pilote es lo mismo que le sucede a este y a este, y lo que le sucede a este pilote es lo mismo que le sucede a este y este, y de forma análoga lo que le sucede al pilote C es lo mismo que le sucede a estos dos de aquí. Ahora, el enunciado nos pide qué longitud necesita el pilote A. Bueno, el pilote A, si analizo de forma analítica, según me dice el código técnico, su comportamiento tiene este comportamiento. Tengo aquí el pilote A, no dibujo los demás, y evalúo la tensión vertical media. La tensión vertical media va a ir creciendo. Perdón, la tensión vertical, no la media, va a ir creciendo en el terreno alrededor del pilote. ¿Y cómo va a ir creciendo? Bueno, pues va a ir creciendo en toda la longitud del pilote A. Y va a ir creciendo porque esta partícula de terreno soporta todo este espesor de terreno, que lo puedo representar con esta magnitud de aquí. Sin embargo, esta partícula de terreno soporta toda esta columna, que lo puedo expresar como esta magnitud de aquí. Luego, depende de esta pendiente, si aquí evaluase 1 metro, este valor sería la pendiente, que precisamente sería la densidad del terreno. Puesto que la tensión que se produce horizontal, que es la que va a afectar al rozamiento de este pilote con el suelo, es proporcional a la tensión vertical, la tensión rasante o tensión tangencial entre el pilote y el fuste, entre el fuste del pilote y el terreno, va a ser proporcional a esta tensión de aquí. Si nos fijamos, la tensión vertical media va a ser igual a tensión vertical máxima dividido entre 2. Si quiero evaluar la tensión vertical media,
esto es la tensión vertical media, justo a la mitad del pilote. Y esta es la tensión vertical máxima. Está claro que por homotecia, por la regla de 3, esta distancia es el doble que esta de aquí. Luego la tensión vertical media es justo la mitad de la tensión vertical máxima en este caso. Las tensiones producidas por las tensiones tangenciales podríamos definirlas como la tensión vertical multiplicada por K sub F por tangente del ángulo phi, que es el ángulo de rozamiento interno del terreno, y no tiene que ser mayor, siempre menor que 120 kilopascales, que es 0,12 megapascales. Esta tensión en el fuste podría evaluar todas las tensiones de arriba abajo, pero lo que voy a hacer es simplificar y voy a evaluar la tensión media, porque con la tensión media puedo evaluar el sumatorio de tensiones de esta manera. Si saco la tensión media aquí, que no es más que sacar este mismo valor, pero disponiendo tensión en el fuste media y tensión vertical media, y la multiplico por el perímetro y por la longitud, tendré toda la fuerza que por fuste puede soportar este pilote ante el hundimiento. Porque este triángulo que estoy disponiendo de más es precisamente este triángulo que aquí estoy quitando en la aproximación que hago, bueno, en la simplificación que hago. El área de este rectángulo es exactamente el área de este triángulo de aquí. Entonces, si os fijáis, con la tensión media puedo luego hacer la integral que me interesa, que es la integral de la resistencia del pilote que tiene el pilote al hundimiento en base a su rozamiento con el terreno. La resistencia que tiene el pilote, si no tengo en cuenta su resistencia por punte al hundimiento, es la resistencia solo por fuste, y vale la tensión por fuste media, que multiplica a la longitud del pilote A, que multiplica al perímetro del fuste, perímetro del pilote, y que se divide por un coeficiente de minoración de resistencia según el código técnico, que en este caso será 3. Si introduzco las dos fórmulas anteriores en esta de aquí, me queda que la resistencia del fuste será la densidad por K sub F por F por tangente de phi, que esto no es más. La tensión vertical media no la he dispuesto antes. ¿Cuánto vale la tensión vertical máxima? La tensión vertical máxima será el peso de toda esta columna de aquí hasta este punto de aquí. ¿Cuánto es la tensión vertical máxima? La tensión vertical máxima es la altura que queda encima, que es LPA por la densidad. Luego la tensión vertical media será igual a la altura del pilote por la densidad dividido entre 2. Por lo que, si sustituyo la tensión vertical media en este valor de aquí, me queda aquí solo tendría que disponer la longitud del pilote por gamma dividido entre 2. Gamma es la densidad del terreno, gamma sub T. Luego me queda finalmente, si sustituyo la tensión media en esta formulación de la ecuación anterior, me queda que la resistencia del pilote por fuste de cálculo es la densidad del terreno por K sub F por tangente de phi dividido entre 2, todo esto multiplicado por LPA, que es la longitud del pilote, al cuadrado, por P sub F y partido todo por gamma sub R. Fijaos, todo esto de aquí multiplicado por LPA y por P sub F, perdón, todo esto de aquí multiplicado por LPA es
esta tensión de aquí, la tensión del fuste en el punto medio. Y si luego lo vuelvo a multiplicar por la longitud del pilote y por P sub F, que son estos dos factores de aquí, y los divido por gamma sub R, tengo la resistencia del pilote por fuste. Ahora solo queda igualar esto sabemos que tiene que ser menor o igual que el axil característico que se lleva el pilote. El axil característico que se lleva el pilote lo hemos deducido aquí. La resistencia a hundimiento tiene que ser mayor que la solicitación que se le pide a ese micropilote. Por lo tanto, nosotros sabemos las características del terreno porque nos la dan en el examen, en el ejercicio, porque las ha evaluado un informe geotécnico, o están evaluadas y nos las han transmitido mediante un informe geotécnico. Entonces la densidad del terreno, K sub F, F, tangente de phi, gamma sub R que viene del código técnico y P sub F que lo hemos decidido nosotros al dimensionar, o se ha decidido que se dimensiona un pilote de 30 centímetros de diámetro, todos son datos exceptuando la longitud del pilote. La longitud del pilote es lo que tenemos que despejar, y si despejamos en esta ecuación la longitud del pilote, nos damos cuenta que la longitud del pilote tiene que ser mayor o igual que la raíz cuadrada del axil característico en el pilote A multiplicado por gamma sub R dividido entre gamma sub T, que es la densidad del terreno, por K sub F, por tangente del ángulo de rozamiento, por el perímetro del pilote, dividido entre 2. Esto, sustituido con los datos que tenemos, es igual a la raíz cuadrada de 86,6, que multiplica a 3 y divide a la densidad, que es 20 en kilonewtons metro cúbico, por 0,75 por 1 por tangente de 30 grados, que es el coeficiente de rozamiento, y el perímetro es 2 por pi por radio, es decir, 2 por pi por 0,15 metros, y todo dividido entre 2. Esto sale que necesitamos una longitud de pilote de 7,98 metros. Esta longitud, si nosotros introducimos esta longitud en lo que soporta este pilote, nos daremos cuenta que su resistencia, hemos hecho que su resistencia por fuste sea exactamente igual a la solicitación que tenemos. Obviamente no dispondremos 7,89 metros, 0,98 metros, perdón, en los planos de obra, sino que pondremos 8 metros con el coeficiente de seguridad que consideremos nosotros, pero esta es la solución para disponer. Si os fijáis, el ejercicio está planteado con toda la intención para ir al pilote que tiene más compresiones. Si soporto las compresiones de este pilote y de este pilote, estos pilotes que están menos comprimidos bajo esta solicitación, obviamente funcionarán. Bueno, pues hasta aquí este ejercicio.